Muy buenas, hoy vas a aprender cómo seleccionar un objeto en Premiere Pro en un vídeo y cómo aplicarle efectos, sea un resaltado, pixelarlo, cambiarle color, etc. Vamos allá. Bien, primero de todo necesitamos un vídeo, lo importamos en Premiere, en este caso tengo este coche que se llama Play, es un coche muy bonito donde tenemos diferentes personas que pasan por el fondo. Por ejemplo, como esta persona que pasa detrás del coche. Yo lo que quiero es seleccionar este coche. Y no se ve muy bien, pero hay un pequeño movimiento de cámara. Entonces, ¿cómo aíslo esta selección de este objeto? Muy importante, para poder seleccionar objetos en Premiere Pro y crear máscaras, necesitas al menos la versión 2026. Yo estoy utilizando la versión 26.2. Si es inferior, no vas a tener la selección de objetos. Porque si no recuerdo mal, creo que fue a partir de la versión 2026. Entonces, para hacer una selección de objetos, primero, muy importante, tienes que estar siempre al principio de todo del vídeo, para que no te dé ningún error y haga un seguimiento desde el principio. Una vez estás al principio, nos vamos en la herramienta de selección de objetos, está aquí. En caso que no veas esta herramienta, es porque tu Premiere no puede seleccionar objetos. Entonces, clicamos y ahora, para poder clicar el objeto, tenemos que clicar primero la pista, porque si no, no nos deja. Seleccionamos la pista. Y ahora sí, con esta herramienta y la pista seleccionada, si nos vamos en el visor del vídeo, vamos a ver que cuando movemos el ratón se van seleccionando objetos, en este caso el coche, pero por ejemplo, si me pongo encima de esta persona, me la selecciona, o está de aquí, o está de aquí, está de aquí. Es como que es inteligente y ya sabe detectar diferentes objetos. Depende de tu vídeo, seleccionará unos objetos u otros. En este caso yo quiero seleccionar únicamente el coche. Por tanto, clico en el coche y espero un poquito, y ya me lo ha seleccionado. Para ver la selección mejor o cambiar el color, puedes clicar aquí y cambiar el color de la selección, como puedes ver, a diferentes colores, o incluso puedes poner blanco y negro para ver exactamente qué has seleccionado. En caso que quieras seleccionar una parte más, añadirla, fíjate bien aquí que estamos trabajando con añadir, igual que en Photoshop, o podemos restar una selección. Yo en este caso quiero seguir añadiendo. Podría añadir una persona de las que están en el fondo, pero en este caso quiero añadir este trocito aquí. Por tanto, clico y arrastro para hacer un círculo para que me coja mejor esta selección. Bien, vamos a ver qué tal. Bien, más o menos, ya me gusta así. Si pones ninguno, no verás la selección. Así que en este caso lo voy a dejar de color rojo. Y una vez que tenemos nuestra selección, simplemente con la pista seleccionada nos vamos en control de efectos. Y en máscaras no asignadas tenemos objeto de máscara, que sería la primera máscara que hemos creado. Simplemente le damos al play para que empiece a hacer un seguimiento del movimiento y la rotación y el cambio de transformaciones del objeto seleccionado en el vídeo. Por tanto, va creando fotogramas que mantienen esa información para que luego la máscara siga nuestro objeto. Esperamos que llegue hasta el final. Y ya lo tenemos. Como puedes ver, se han creado muchos fotogramas clave, muchos keyframes, que lo que hacen es seguir, como puedes ver, el movimiento y las transformaciones del objeto en nuestro vídeo. Bien, ahora la pregunta clave. ¿Cómo aislamos este objeto del fondo? Para ello simplemente recuerda que esta es la capa donde está la información de la máscara. Lo único que tenemos que hacer para aislarla es clicar y arrastrar y ponerla dentro de la sección de opacidad. Soltamos y ¡pam! Ya está. Así de fácil. Y como puedes ver, ya tenemos nuestro objeto siempre visible sin el fondo. Una vez tenemos nuestro objeto aislado, voy a borrar la pista de audio porque en este caso no me interesa. Lo que podemos hacer es aplicar efectos. ¿Qué pasa? Que no vemos el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Muy simple. Duplicamos la capa y la parte de arriba siempre será el objeto sin fondo y la pista de abajo vamos a borrar la máscara para que se vea siempre el fondo. Por tanto, selecciono la pista de abajo, voy a poner un color diferente, por ejemplo, el verde, para que no nos confundamos, y voy a borrar la máscara con la pista de abajo. Muy importante. Entonces, lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, truquito, es aplicar diferentes efectos. Por ejemplo, podríamos poner en efectos tinción, que lo que hace básicamente es teñir el objeto. Como puedes ver, ahora es blanco y negro. Y si nos vamos en los efectos de la capa, aquí podemos jugar con la opacidad del efecto y aquí podemos cambiar el color de la tinción. Y truquito, si quieres que
todo el objeto se vea de un color sólido, es decir, que no se vean los detalles, pon un color en ambas casillas. Por ejemplo, selecciono el azul aquí también y lo que me hace es que cualquier píxel oscuro sea de color azul y cualquier píxel blanco también sea de color azul. Por lo tanto, rápidamente yo podría hacer que este objeto sea de color blanco poniendo en ambos blanco. ¿Ves? Y ahora yo podría jugar con la pista de arriba y en algún momento la recorto, porque esta, recuerda, es la pista sin la selección del objeto, y aquí se verá como blanco. Y podría, por ejemplo, pues recortarlo para hacer que únicamente se vea un par de frames. ¡Plaf! Como un flash, ¿no? Incluso lo voy a hacer más corto y rápido, fíjate. ¡Chuf! Así le estás diciendo, oye, fíjate en este objeto. Bien, otro truquito. Lo que podríamos hacer si no quieres estar haciendo recortes es, por ejemplo, vamos a borrar el efecto de tinción y vamos a poner uno que se llama luz estroboscópica. Esta de aquí, la que tiene un nombre muy raro. La ponemos en la capa de la máscara y básicamente lo que hace, si le damos a play, fíjate, es aplicar como un parpadeo de color blanco. Entonces, te voy a enseñar cómo hacer esa técnica que hacen muchos influencers en Instagram, TikTok, Reels, etcétera, que hacen resaltar un objeto muy rápido con un flash, ¿no? Hacen como, fíjate en este objeto. Entonces, ahora va muy lento. Tenemos que acelerar este parpadeo. ¿Cómo lo hacemos? Bajamos en los ajustes y no te preocupes, la técnica es muy fácil. Ya tengo un tutorial sobre esta técnica si quieres aprender más, pero lo que tienes que hacer únicamente es reducir estos dos valores para que vaya más rápido. Por ejemplo, ponemos 0,1 y la regla es muy fácil. Lo que tú pongas aquí, siempre tienes que poner el doble aquí. ¿Por qué? Porque si no, se te va a desmontar. Entonces, si tenemos 0,1, el doble es 0,2. Ponemos 0,2 y ahora vas a ver que si le doy a play, va muy rápido. Esto es lo que queremos. Resaltar rápidamente el objeto. ¿Qué pasa? No queremos darle un ataque epiléptico a la persona. Por tanto, solo vamos a poner un par de fotogramas. Puedo hacer como antes, por ejemplo, y recortar rápidamente y dejar un par de fotogramas, por ejemplo, algo así. Imagínate que estamos hablando en el vídeo y decimos, aquí tenemos este coche y pones incluso un efecto como de flash, ¿no? O si no, también lo que puedes hacer, en lugar de recortarlo, es apretar la P y jugar con la opacidad. Recuerda que esto es la opacidad, ¿vale? Entonces podemos crear diferentes puntos con la P. Vamos a crear 4 puntos y los dos primeros, bueno, el primero por la izquierda y el último por la derecha, lo bajamos para dejar únicamente esta zona que será el parpadeo, es decir, el efecto visible, fíjate. Y esta es la técnica que se puede utilizar rápidamente para resaltar un objeto en nuestros Reels o cuando editamos un vídeo para alguna persona. Esto es una técnica muy profesional. Si quieres que dure más, separas un poco más estos puntos, ten cuidado que no te haga un efecto raro. ¿Ves? Y ya está. Y le pones un efecto de sonido y queda espectacular. Otra técnica, otro truco. Voy a dejar todo esto como estaba, por defecto, y voy a borrar el efecto. Es, por ejemplo, crear un poco de incógnita. Es decir, no revelar el objeto desde un principio. ¿Cómo lo podemos hacer? Aparte de poner un color sólido, puedes poner el efecto mosaico, que sería como los píxeles, pixelado. Ten cuidado que este no es este de aquí, efectos de vídeo. Es decir, si haces así y no te deja, es porque es este de aquí. Lo ponemos en la pista de vídeo y vas a ver que ahora se pixela. Por tanto, si vamos en control de efectos, aquí, si reducimos este número, podemos pixelar más ese objeto para crear ese misterio de cuando estamos mostrando un objeto en un Reel, TikTok, Short, lo que queramos, y no queremos revelarlo hasta más tarde. Por ejemplo, lo revelo aquí. Algo así, ¿ves? Y este es el coche que no sé qué, no sé cuántos. Así que has visto que puedes poner muchos efectos, puedes poner tinción, mosaico, una luz y muchos más efectos. Y también recuerda que lo que puedes hacer, si no quieres poner ningún efecto, vamos a borrar el efecto que tiene, es poner, por ejemplo, un texto por detrás para dar profundidad. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un texto, vamos a poner, por ejemplo, roto, de rotoscopia. Vamos a hacer este texto más largo y más grande. Para ello seleccionamos el texto y lo hacemos más grande, por ejemplo, algo así, simplemente rápido para el tutorial. Y ahora, ¿cómo pongo este texto por detrás del coche? Muy fácil. Tenemos que poner la pista que tiene la máscara por encima del texto. Así, como si fuera un bocata. Tenemos el fondo, el texto
y el objeto recortado por encima. Y fíjate que creamos este efecto. Por tanto, si vamos a play, tenemos este efecto súper chulo. Y si quieres ser más profesional, podrías poner que el texto siga el movimiento de la cámara con un tracking. Pero esto no lo vamos a ver hoy. O si no, perfeccionar un poco más la máscara de selección. Así que ya sabes cómo recortar objetos o personas en cualquier vídeo con Premiere Pro y cómo aplicar diferentes efectos para resaltar un objeto, cambiarle el color, hacerlo pixelado o lo que tú quieras. Si te ha gustado el vídeo, déjale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.